hacer una pequeña reflexión sobre la lamentable pérdida del compañero González. Bueno, disculpen, es un tema que me toca profundamente. Le paso la palabra a Jorge y gracias, compañeros y compañeras, por estar en esta clase hoy. Jorge. Bueno, vamos a tratar de tener todo el aire necesario para hablar en esta introducción que necesariamente y dolorosamente es distinta a las otras clases anteriores, porque hoy ha partido un compañero, un amigo, yo diría un guía en términos políticos, en términos intelectuales, que es, me cuesta decir que es Horacio González. Recording in progress. Horacio, la partida de Horacio González en la tarde de hoy nos ha dejado sinceramente devastados. Yo comparto con ustedes, hoy lamentablemente lo puedo hacer porque pedía cierta privacidad, pero había entablado una relación fluida con su compañera de hace tantos años, con la compañera Liliana Herrero, que me mantenía medianamente informado. Digo medianamente porque ella tampoco tenía acceso fluido. Cuando lo tuvo, bueno, fue una fiesta para Liliana, ¿no? Poder entrar, poder incluso cuando el médico le dijo que él escuchaba, ella se puso a cantar bajito, Nieblas de Riachuelo, un tango que le gustaba mucho, que le gusta mucho a Horacio. Y la peleó en estos 23 días que estuvo internado. La verdad que fue un ejemplo, un nuevo ejemplo de pelea contra esta maldita peste, este maldito COVID por parte de Horacio. Y la peleó con un cuerpo frágil, un cuerpo que estaba, que había pasado por varias operaciones, trasplantes, y aún así aguantó hasta el día de hoy. Por eso no deja de ser fulminante para nosotros la muerte, ¿no? Porque no la esperábamos así, justo en un día como hoy, donde el alma argentina, digamos, de este pueblo festejaba o celebraba o recordaba, incluso con llanto en los ojos, el 35 aniversario del gol de Maradona a los ingleses. Y en el medio de esa tensión, digamos, amorosa que teníamos con ese recuerdo, cae la muerte. Como si nos mereciéramos semejante muerte traicionera, ¿no? Y creo que no. Horacio es un compañero de la generación diezmada, como nos llamaba Néstor Kirchner. Horacio militó en aquellos años, militó en la Unidad Básica Capuano Martínez. Horacio era parte de esa juventud a la que Perón alguna vez llamó la Juventud Gloriosa. Y Horacio no dejó nunca de pelear, nunca dejó de comprometerse. No es un intelectual típico, digamos, ¿no? Que se sumó a la lucha. Horacio es un militante, siempre tuvo, digamos, esa capacidad intelectual que desbordaba en él y que nos hacía sentir tan pleno a nosotros, ¿no? Yo lo volví a encontrar en los años 90, con plena pelea, digamos, contra el neoliberalismo que vino triunfante en la Argentina de la mano, paradojalmente, o no, quizás, de Carlos Menem. Me acuerdo de haber creado aquella bandera gigante cuya escenografía se la había ocurrido a Pino Solanas, y salimos a la calle, lo poquito que éramos, digamos. Mi militancia entonces transcurría en el plano sindical
tanto en el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, que habíamos creado en 1986, SUTEO, como en la recuperada CETERA. Recuperada digo porque CETERA es uno de los gremios más diezmados, digamos, entre los sindicatos argentinos. Y ahí nos encontramos con Horacio nuevamente, en la calle. Pasado el tiempo, seguimos encontrándonos, y ahí es con Carlos López, con Alberto Vulcano, con tantas compañeras y compañeros queridos, conformamos la Corriente Nacional y Popular en una versión ampliada, digamos. Y las primeras reuniones, se acordará Carlos, digamos, las hacíamos justamente ahí en la Biblioteca Nacional, y entrábamos como Pancho por su casa de la mano de Horacio, ¿no? Estuvo al frente de la Biblioteca Nacional, conformó ese espacio que aportó tanto, ¿no? Que se dio en llamar Carta Abierta. Entonces, vayan estas palabras simplemente para homenaje a Horacio, para darle las gracias a un compañero que siempre nos iluminó. En eso se podía haber coincidido o no con alguna de sus expresiones, pero era un tipo que iluminaba, digamos, ¿no? Era una antorcha de salida. Dichas estas palabras, y dándole toda la fuerza, y ojalá le llegue de algún modo a Liliana Herrero, su compañera, que le llegue a sus hijas, a su familia. La charla de hoy se entreviera con el recuerdo de Horacio, porque Horacio, siendo un militante forjado en aquellos años, siempre estuvo atravesado, como todos nosotros, atravesado por la idea del Estado, por el concepto de Estado. Nuestra simiente, digamos, nuestro ADN, está en aquel peronismo que se consagró en las calles el 17 de octubre del 45, pero que después, digamos, tiene sus frutos mayores en esos 10 años de Perón en el gobierno, ¿no? De Perón Evita primero y, bueno, del general hasta que se produce el derrocamiento por el golpe siniestro de la mal llamada Revolución Libertadora, apodada por Rodolfo Walsh la Revolución Fusiladora. Pero el Estado siempre está, digamos, o sea, nuestra lucha siempre fue por recuperar aquellos que nos habían arrebatado. Y el Estado también estaba en el sufrimiento de nuestro propio cuero, en nuestra propia piel. Fue el Estado el que nos reprimió, el Estado el que nos mató, el Estado el que nos encarceló, el Estado el que nos exilió, como exilió a Horacio en su momento. Entonces siempre está esta curiosidad permanente de aprender algo más sobre el funcionamiento de ese orden que nos hemos dado los argentinos y las argentinas, ¿no? en el Estado. Y aprendíamos que los elementos constitutivos del Estado, para nosotros los que somos peronistas, es el pueblo. Nosotros no concebimos nada sin la categoría pueblo, digamos. Y sin ese condimento que le ponemos, digamos, que es el de hablar de la felicidad del pueblo. Entonces, no sé si será tan apropiado, digamos, en términos académicos, yo no lo soy, entonces me permito esa licencia, digamos, pero la categoría de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, para nosotros son categorías constitutivas del concepto de Estado, digamos. La felicidad del pueblo, esa de la que habló quizás por primera vez Manuel Belgrano en los albores de la Revolución, y que después lo retoma, digamos, el peronismo y Perón en particular. Y el otro elemento constitutivo es nuestro apego, nuestro amor, nuestra defensa al territorio, siendo por tradición la Argentina un país no invasivo, no expansivo. No tenemos esa marca registrada en nuestro ADN como nación. Somos más bien un país que defiende lo suyo, digamos. Allí está Malvinas, allí está la causa Malvinas, digamos, para confirmarlo, ¿no? Pero el territorio para nosotros es un derecho básico y una categoría constitutiva del Estado. Y el otro, finalmente, concepto el de soberanía, tanto la soberanía popular como la soberanía nacional, la soberanía que reside en el pueblo eligiendo a sus gobernantes, como la soberanía nacional, donde defendemos la memoria corta y la memoria larga
de esta nación y de este pueblo que somos. Por último, yo quería decir, y quería dejar como para la reflexión, que sería interesante abocarnos, si no es en estas dos charlas, en las charlas próximas, poder conversarlo, digamos, el tema del concepto de Estado en pandemia. O sea, estamos en una situación extraordinaria donde estamos en pleno ojo de la tormenta, digamos, estamos navegando en un mar abierto, donde hay muchas incertidumbres. Entonces quizás no sea lo mismo, nos contestarán o reflexionarán Emiliano y Paula con mayor propiedad que la que uno puede tener, pero una cosa es hablar del Estado antes de la pandemia y antes de saber que se venía la pandemia, y otra cosa es estar hablando del Estado en plena pandemia. ¿Qué quedó de aquel Estado? ¿Qué va a quedar? A mí me parece que, sin por eso celebrar nada, porque no, es poco lo que hay que celebrar, pero sí me parece que la idea del Estado hoy ya no es discutible. Sepan los compañeros más jóvenes que nosotros en los 90, y no hasta hace mucho tiempo, teníamos que saber argumentar para defender por qué el Estado tenía que estar presente a la hora de defender la soberanía en el petróleo, en el subsuelo de la patria, en el aire, con aerolíneas, en las comunicaciones, en la salud pública, en la educación pública. O sea, se disputaba esa argumentación. Hoy me parece que queda claro en la emergencia que nadie puede discutir que cuando decimos nadie se salva solo, es el Estado el que está presente para acudir tanto a las víctimas sociales, digamos, a los sectores más pobres, más humildes de nuestro pueblo, como para sostener la salud pública que nos salve y que nos saque, digamos, de este pantano que es la pandemia. Yo le doy la palabra a Emiliano y muchas gracias por esta atención. Gracias, Jorge. Bueno, fueron muy emotivas las palabras recordando a Horacio González. A mí fue mi profesor, digamos, en la facultad, seguramente Paula también lo habrá tenido. Yo lo tuve en 2 materias que fueron maravillosas, pensamiento social latinoamericano, teoría estética y teoría política, y Horacio era un referente del pensamiento nacional, digamos, y se nos fue ahora, como hace muy poquito también, nos dejó Alcira Argumedo, que también una gran intelectual y gran referente. Mi participación en la charla de hoy, la verdad que va a ser bastante acotada, porque me parece que el tiempo es corto, los temas que Paula va a abordar van a ser muy amplios y diversos, y me quería remitir un poco más que nada al término de nación, porque cuando pensamos el Estado, digamos, es insoluble el concepto de nación. Entonces yo me formulé algunas preguntas, porque también Carlos me había dicho, bueno, empezar a tirar preguntas a los compañeros para que reflexionemos en conjunto, digamos. Si existe, digamos, un ser nacional como entidad única o si existe una única identidad nacional. Esa me parece que es una de las primeras reflexiones que a mí me viene a la mente cuando pensamos el Estado Nacional, si todos entendemos la nación de la misma manera. Digamos, y si no hay una única forma de entender la nación, quiere decir que hay perspectivas y posicionamientos para pensar la nación también diversos. O sea, me parece que sí, podemos preguntarnos si hay una forma de pensar el Estado escindido de la nacionalidad. Y cómo, digamos, seguir la lucha política desde la cuestión nacional. Este es un término que por ahí yo hace mucho que no lo siento, digamos, dentro del relato político del campo popular, y que en mi lectura de juventud era moneda frecuente, digamos. O sea, autores como Hernández Arrey, como Jauretche planteaban la cuestión nacional en un contexto histórico donde la palabra imperialismo, donde la noción de dependencia tenía una fuerza explicativa muy diferente por ahí a lo que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día, digamos. Entonces esta es una de las preguntas también que quería, digamos, manifestar y dejar planteada, ¿no? Si se puede comprender la cuestión nacional por fuera de la lucha política, y sobre todo cuando nos definimos nosotros mismos como pertenecientes al campo nacional y popular,
¿qué estamos dejando afuera? O sea, ¿cómo ubicamos a nuestros adversarios políticos? Si nosotros somos la nación, ¿ellos qué son? De alguna manera, ¿no? Y para finalizar, digamos, la última pregunta que quiero dejarles a todos como para discutir en algún momento es: el pensamiento hegemónico neoliberal nos propone un modelo de globalización en el cual el mundo parece cada vez más integrado, y si esto es así, digamos, ¿desde qué lugar nosotros podemos plantear nuestras propias reivindicaciones nacionales? Entonces, estas eran las preguntas que yo les quería dejar antes de pasarle a Paula, que va a abordar, digamos, los procesos históricos que, digamos, incidieron en la conformación de los diferentes proyectos estatales en Argentina. Yo después se la voy a pasar a Alejandra, y en la clase que viene, por ahí, si todos los que están participando hoy tienen ganas, estaría bueno de poder trabajar un poco o debatir entre todos los conceptos que va a desarrollar Paula, y abordar algunas de estas reflexiones que me parece que son interesantes. Así que bueno, le paso a Paula la palabra, y muchas gracias a todos. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Emiliano. Gracias, Jorge. Y gracias a todos y todas ustedes por invitarme a compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ayuden a seguir entendiendo, comprendiendo nuestra historia, que es ni más ni menos que entender nuestro presente. Así concebimos a la historia. Y bueno, empezando también, no puedo empezar sino sumando una lágrima más a la lágrima colectiva que nos suscita el queridísimo Horacio González, que claro que también fue mi profe allá en Sociología en la década de los 90, que también era miembro de la red que coordina el capítulo nacional, pero es una red internacional, y Horacio era miembro, al igual que es miembro Carlos López, a quien le agradezco muchísimo por haberme invitado aquí, de verdad, Carlos. Y bueno, eso, esa lágrima que en realidad lo que me pasa y nos debe pasar a todas y todos los que compartimos con él, no me puedo sacar, y que me acompañe mucho tiempo esa sonrisa que chorreaba ternura permanente, ¿no? De Horacio, que hay que sumarle a todo su compromiso, a toda su lucha permanente, su presencia en todo, en los últimos años, su presencia inquebrantable al lado de Venezuela, tan defenestrada, tan demonizada, y él ahí presente siempre. Bueno, por esa y por 1.000 millones de causas más, que siempre puso el cuerpo, el alma, la mente y el corazón. Bueno, dicho esto, y hasta la victoria siempre, compañero Horacio, empezamos entonces a reflexionar un poquito sobre tantas cosas, tantos temas que Carlos me pedía que compartiéramos aquí en esta clase, que son apenas, bueno, vamos a tratar de hacer un salpicado por algunos procesos importantes que tienen que ver con la cuestión del Estado en Argentina, y también acerca de su concepción teórica. También Emiliano agregaba un montón de preguntas importantes que, bueno, espero que esta charla dé algunas pistas solamente para seguir pensando, y también las puedan retomar entonces el martes que viene para profundizar en ellas. Pero bueno, empezamos por esta cuestión de pensar acerca del Estado. ¿Qué es el Estado? Para después partir a hacer un recorrido histórico de la conformación histórica y sus distintas etapas del Estado nacional en Argentina. Siempre me parece que es importante, como militantes del campo popular, pensar, salir de los esquematismos y tratar de profundizar y salirnos de las rigideces y de las fórmulas institucionalistas, y pensarlo en términos, la realidad social en términos de disputas, de relaciones de poder, de luchas, y el Estado también, entonces hay que partir de pensarlo en ese sentido. El Estado es producto de la contradicción de clases, el Estado es fruto de las luchas, el Estado es una relación social. Claro, ese Estado, fruto de la lucha de clases, que nace de las luchas, que cristaliza determinado momento de la correlación de fuerzas en los distintos momentos de los enfrentamientos sociales que atravesamos, como toda institución que nace de la lucha, pero adquiere una aparente
independencia, se autonomiza, cristaliza, ¿verdad? Adquiere una apariencia de estar por encima de la sociedad. Porque, bueno, evidentemente, esa apariencia no es una mera ilusión, tiene una efectividad práctica sobre la vida diaria de cada una y cada uno de todos y todas nosotros. Esa autonomización, cierta relativa autonomización del Estado, se encarna en lo que llamamos la maquinaria del Estado, el aparato estatal. Por eso hay que tener, acá ya hay una primera diferencia entre Estado, como una concepción más amplia, más profunda, y lo que es el aparato del Estado, que también hay que tener siempre cuidado cuando tratamos de referirnos con profundidad, de no confundir, porque a veces lo usamos indistintamente, Estado o aparato de Estado con gobierno, y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, primero nos referimos a esta noción más grande del Estado en su concepción más profunda, como relación social de poder que cristaliza determinada correlación de fuerza y que se impone monopolizando lo común que tenemos como sociedad en distintos aspectos. Entonces, pero a su vez, para hacerse eficaz, para tener incidencia práctica, que la tiene y mucha, sobre todos los aspectos de nuestra vida en común, esa relación social de poder se concretiza, se materializa en el aparato de Estado, en la maquinaria estatal, en toda la maquinaria enorme, que es una red de vasos capilares que abarca desde el Estado nacional hasta los más pequeños municipios y que tiene que ver con las instituciones estatales que atañen a nuestra salud, a nuestra educación, etcétera, etcétera. Esa red, esa maquinaria burocrática estatal es la que va a hacer, la que por ahí es más fácil de ver, pero no es lo mismo que el Estado en su concepción profunda, que tiene que ver con las relaciones de poder. Claro, la cuestión es entonces que el Estado, en tanto relación social de poder, que es fruto de la lucha de clases y que tiene que ver con el interés de una clase, que ahora después vamos a ver sobre eso, de una clase que supo acumular poder y gestar las alianzas necesarias para imponer su interés como el interés del conjunto de la nación, para convencernos y hacernos creer eficazmente al conjunto del pueblo y de la nación que su interés nos conviene a todos y todas. Esa es la cuestión de la hegemonía. Cuando una clase social logra realizar esa hegemonía en la sociedad y nos convence a la mayoría al menos del pueblo, de la voluntad nacional, construye una voluntad nacional hegemónica y nos convence que su interés nos articula, nos conviene a todas y todos, es esa clase que construye entonces, ahora sí, el aparato de Estado en función de su interés de largo plazo. En ese sentido, ese interés y el Estado, como relación social dominante, aparece con un grado de universalidad. No habla en nombre de una clase, eso lo tiene que disimular. Habla en nombre del interés de todas y todos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver, para el que le interese, la que le interese, se puede profundizar de manera muy interesante ese texto, que después le vamos a pasar a Carlos una serie de textitos para que el que o la que le interese profundizar, pero también con los momentos o grados de las relaciones de fuerza, que Gramsci lo describe también en un texto que se llama Análisis de situación, relaciones de fuerza, donde habla cuando menciona el tercer momento de las relaciones de fuerzas políticas, habla del grado en donde ya se disputa la hegemonía en una nación. Pero se los dejo ahí picando, para el que le interese puede profundizar con ese texto. Pero entonces, esa relación social de dominación, que es el Estado, que tiene que ver entonces con el monopolio de lo común. El Estado monopoliza lo común. Y sobre todo, también como es la clásica definición sociológica, el Estado tiene el monopolio del uso de la coerción, de la fuerza, de la violencia. Y también tiene esa realidad material del Estado como relación social de dominación. Entonces se materializa también en el monopolio
de distintos aspectos y genera sus estructuras, como las Fuerzas Armadas, la policía, los tribunales, la burocracia, ¿verdad? La administración pública, bueno, en fin. Entonces, el Estado va a ser de la clase más poderosa, en definitiva. El Estado como relación social de dominación va a ser de la clase social más poderosa. Pero ojo, después vamos, no siempre la clase dominante a nivel económico es la clase más poderosa, porque si no, entonces ¿cómo salimos? Nunca la historia no se movería. Estamos haciendo referencia a la gestación del Estado moderno, y después vamos a ver los matices y las luchas que se dan en ese sentido, pero en principio, y también en la Argentina, la construcción del Estado Nacional Argentino, tenemos que atenernos a esta caracterización para entender su consolidación allá por 1880. Entonces, decía, el Estado es de la clase más poderosa, por lo tanto es un órgano de dominación y tiene una direccionalidad determinada de dominación. Pero en última instancia, y esto también es muy importante y hoy lo vemos con toda crudeza, en última instancia, el monopolio del uso de la violencia, el monopolio del uso legítimo y legal de la violencia legítima, ¿no? Perdón, bueno, de la violencia legítima y legal, de la coerción y de la fuerza, es el reaseguro último del Estado, es la última instancia de dominación. Digo, eso es muy importante, no es la única, ni es la más importante siquiera, pero es la garantía última. Eso lo vamos a analizar en un ratito cuando el Estado profundo justamente apela a esa última garantía. Y también del otro lado, los estados de transición que cambian hacia otros tipos de Estado también utilizan y se ve el uso, la garantía última del monopolio de la violencia como garantía de las transformaciones sociales, como el caso de Venezuela, pero solo para mencionarlo, tiro ahí. Entonces, todo proceso de cambio social tiene que pasar por la disputa de la toma del poder del Estado, porque tiene que realmente disputar el mando de las relaciones de dominación, ¿no? Digo, ahí ya empezamos a dejar de lado también esas ideas fantasmáticas de en 2000, 2001, que estuvieron tan de moda, de que era posible cambiar el mundo sin tomar el poder. Bueno, que estuvieron muy de moda en nuestro país también. Es imprescindible justamente disputar el mando de esa conducción del Estado en tanto órgano de dominación social. Entonces, ¿pero qué pasa? Y esto ya lo tiro, pero no lo dejo acá para pasar a la parte histórica. Como decían, dentro de esta corriente histórica crítica, teórica crítica en la que me muevo, que no solamente se trata de disputar el aparato del Estado y el Estado como tal, como relación de dominación, el mando, la conducción de la sociedad, sino que no solamente alcanza con conquistar esa maquinaria, porque esa maquinaria fue hecha a imagen y semejanza del interés de la clase que había logrado hegemonizar en un sentido capitalista de largo plazo, en un sentido oligárquico, como vamos a ver que fue la generación de nuestro Estado Nacional Argentino. Entonces, esa maquinaria que había sido puesta en funcionamiento en función de ese interés hegemónico, no podemos disputar esa maquinaria estatal y dejarla tal cual está, ¿no? Ya las y los clásicos de esta corriente teórica crítica nos decían, hay que disputar la maquinaria estatal, pero para destruirla y construir otra, porque si no nos vemos entrampados dentro de ese aparato estatal mucho más estable, profundo, que excede un gobierno. Un gobierno es la administración política coyuntural, en todo caso, de ese aparato del Estado, pero que ahora, menos ahora, con 4 años, es muy complejo llegar a modificar ese poder instalado, estable, que es la verdadera maquinaria estatal. Lo vemos ahora, ¿verdad? Lo sufrimos en carne propia actualmente. Por lo tanto, ahora, ¿qué desafío? Porque, sin embargo, si de lo que se trata es no solamente de disputar el poder del Estado, esa mando, esa conducción del aparato estatal, no solamente para tomarlo tal cual está, porque obedece a otros intereses que son los que queremos
queremos instalar los intereses de las mayorías y desterrar el mito del interés de la oligarquía como el interés de la nación. Pero para eso hay que destruir ese Estado y construir otro tipo de Estado, otro tipo de maquinaria al servicio de los intereses de las mayorías. Pero ¿cómo se hace cuando, por ejemplo, en el caso de alianzas que integran al pueblo acceden a posición de gobierno, como fue el primer peronismo, o es ahora, o es durante el kirchnerismo, accedemos a la administración de esos aparatos, de esas maquinaria estatal, y tenemos que modificarla, destruirla, construir otra, porque sabemos que está al servicio de los intereses de los grupos dominantes, al mismo tiempo que tenemos que agrandar el aparato estatal para resolver los intereses, las necesidades urgentes e inmediatas de un pueblo devastado por la urgencia de la miseria y el desamparo que nos dejaron los distintos neoliberalismos o terrorismos de Estado, ¿verdad? O décadas infames. Entonces ahí aparece todo un complejo de desafíos teóricos y prácticos sumamente complejos para abordar un estado de transición que sea gigante, para abordar las necesidades sociales con presencia estatal y que ese estado sea lo que dijo Jorge, felicidad para el pueblo, al mismo tiempo que justamente modificamos el Estado, destruimos la vieja maquinaria y lo modificamos hacia un Estado al servicio, una maquinaria estatal al servicio del pueblo. Bueno, ese desafío teórico y práctico todavía no lo hemos resuelto los pueblos. Fíjense que hasta en los procesos más avanzados revolucionarios también se encuentran con ese cuello de botella, es uno de los cuellos de botella en los países periféricos. En los países periféricos. Después vamos a ver por qué. En los países dependientes y periféricos del capitalismo. En fin, dicho esto, me refería al Estado como concepción teórica, fundante del Estado moderno capitalista, que nos rige todavía, por supuesto, en Occidente al menos. Me refería a un estado de transición, y no me voy a referir a un estado revolucionario, lo dejamos para otra vez. Pero, dicho esto, entonces, vamos a abordar la construcción y generación y consolidación del Estado Nacional Argentino, para lo cual tenemos que remontarnos a 1880. Antes voy a decir algo más teórico, que me olvidé, que es importante. Si me permiten, me tomo un matecito. Entonces, algo importante antes de entrar a lo histórico. Como estamos diciendo acá, que el carácter del Estado, en tanto relación social de dominación, es producto de la lucha y de los enfrentamientos sociales. Por lo tanto, hay que analizar la historia de los enfrentamientos sociales en la Argentina para entender el cambio o la disputa sobre el carácter del Estado, que vamos a ir que vamos a ir recorriendo en la lucha en Argentina, hasta la actualidad. Pero, ¿qué pasa con los enfrentamientos? Eso es lo que me faltaba por ahí decir. Los enfrentamientos, yo me sitúo dentro de la corriente teórica que entiende que la sociedad capitalista en la que vivimos es una sociedad profundamente dividida en clases sociales. Clases sociales que tienen a largo plazo un interés antagónico y irreconciliable, más allá de las negociaciones que tengan que ver con las relaciones de fuerza de cada momento histórico, que podamos negociar. Hay intereses antagónicos e irreconciliables. Pero esos enfrentamientos, esa lucha de clases, no es una lucha como lo puede plantear algún ingenuo que inventa algún manual que nunca existió. La lucha no es, si entendemos a la sociedad capitalista como cualquier otra sociedad jerarquizada de clases, con una pirámide social donde hay una cúpula y una base, la lucha no fue nunca en el capitalismo, ni será, porque no creo que así sea, una lucha de que corte esa pirámide por la mitad. Todos los de abajo contra todos los de arriba. Eso no existió ni en la Revolución Francesa, ni en la Revolución Rusa, ni en la Revolución Cubana, por mencionar los momentos de enfrentamientos más densos en la historia, ni en ningún otro enfrentamiento. Las luchas de clases no se dan una clase contra otra clase,
eso es de manual. Las luchas de clase se dan entre alianzas que forman distintas fracciones sociales, incluso de distintas clases sociales. Las clases sociales están conformadas por fracciones sociales distintas, incluso con intereses antagónicos dentro de cada clase. Y las luchas se dan entre alianzas. Esas fuerzas sociales que libran, los enfrentamientos son alianzas. ¿Y dónde está el carácter de clase? ¿Se diluye en esto? No. ¿Por qué? Porque el carácter de clase que toma cada alianza que se enfrenta, cada bando que se enfrenta, va a estar dado por la fracción de clase que logra establecer su hegemonía dentro de la alianza, cuyo interés es el articulador de esa alianza, conduce esa alianza. Ahora bien, en general, aunque las disputas estén conducidas por fracciones burguesas, nunca son con el mismo interés, por supuesto, pero suele suceder que la mayoría del pueblo va a estar enmarcada dentro de una alianza, aún tenga conducción burguesa de una parte de las burguesías que encuentra intereses en común con el pueblo, y del otro lado también va a haber parte del pueblo con las cúpulas burguesas. En general, no solamente en Argentina, en el capitalismo, en la historia del capitalismo occidental, suele darse ese tipo de enfrentamientos sociales. Y cuando digo enfrentamientos no estoy refiriéndome a cualquier lucha, a cualquier conflicto, estoy refiriéndome a los momentos en que la sociedad, en este caso Argentina, se cortan dos bandos, ¿no? Se corta, hay una lucha que atraviesa a la sociedad en su conjunto, y la sociedad, se generan estas alianzas que disputan proyectos de país. Son esos los momentos de enfrentamiento, son esos los momentos en que consideramos ahora el enfrentamiento social, ¿sí? Entonces, dicho esto, ahora sí, en 1880 podemos ponerle más o menos el momento en el que se puede hablar de la consolidación de un Estado Nacional argentino. Justamente, ¿cuál era la alianza que va a generar esta matriz de Estado Nacional que todavía heredamos? Esa alianza va a estar constituida entonces por... Hay un segundo. Ahí está. Esa alianza va a estar constituida por lo que llamamos la oligarquía terrateniente. En América Latina toda, no solamente en Argentina, por la historia que heredamos de colonia, ya tenemos, no nos vamos a retrotraer tanto en la historia, pero es imposible entender sin pensar en ese pesado arrastre colonial del que nunca nos terminamos de despojar todavía. Esa oligarquía que se apropia de las tierras, sobre todo las tierras más fértiles de la pampa húmeda, más fértiles casi del mundo, ¿no? En aquel entonces, ahora están bastante arruinadas, igual así siguen siendo las tierras casi más fértiles del mundo, pero bueno, esa oligarquía, sobre todo dueña de las mejores tierras de la pampa húmeda, que le fue también ganando a las comunidades originarias, ya sabemos, a fuerza de exterminio, de genocidio, extendiendo los límites del territorio nacional, fue consolidando entonces este Estado Nacional, generando una sociedad muy fuerte con lo que fue el capital británico y las burguesías intermediarias. ¿Por qué? Primero que hay que entender es que entonces esta oligarquía, esta élite, hablamos de oligarquía porque eran realmente un grupo reducido de familias que estructuraron su poder, herederas de la vieja administración colonial criolla, pero que estructuraron su poder en base a la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Eso es una clave para entender la estructura económica y política que se va a desarrollar. Lograron insertarse en la División Internacional del Trabajo, estamos hablando en 1880, cuando ya estaba rodando la segunda revolución industrial
que requería, donde las potencias imperialistas de capitalismo industrial estaban compitiendo por repartirse el mundo, donde obtener materias primas baratas y también mercados a donde colocar sus productos industrializados, que nos especializaron a la periferia en la monoproducción de 1 o 2 o 3 productos primarios con los que nos insertáramos de manera subordinada en esa división internacional del trabajo. Bueno, a la Argentina nos especializaron para lo que teníamos, esa oligarquía tenía esa posibilidad, que era con estos campos tan fértiles, como productores de alimentos de una calidad excelente. Ya sabemos, carnes, cereales, etc. Antes lana, no importa. La cuestión es que con ese modelo agroexportador nos vamos a insertar de manera subordinada a esa división internacional del trabajo que está en pleno auge y que también se va a enmarcar en lo que se llamó la fase imperialista del capitalismo, que va a desembocar después en la Primera Guerra Mundial, cuando esas potencias se están matando entre sí, luego se van a matar literalmente, para disputarse la influencia en el mundo, para repartirse el mundo. Estas oligarquías, de aquí, de América Latina toda, ¿no? Ya decíamos que nos especializaron en la producción de alimentos en el sur, bueno, cada país tendrá el estaño, el cobre, no importa. Vamos a dejarlo de los otros países de América Latina para otra clase, porque si no me voy a ir para el lado regional que tanto me interesa. Vamos a situarnos en Argentina. Tenía una sociedad muy fuerte entonces con el capital británico, que eran los que se constituyeron como los principales compradores de esa agroexportación argentina. Y al mismo tiempo también en las ciudades puerto, sobre todo en Buenos Aires, en las principales ciudades puertos, se fue gestando una burguesía intermediaria que también se benefició extraordinariamente de ese comercio internacional, de la importación y de la exportación, la importación de productos industrializados. Entonces, esa alianza, ese trípode de poder entre la oligarquía terrateniente, basada en la propiedad concentrada de la tierra, la burguesía intermediaria y el capital y la pata del capital monopólico extranjero, en este caso británico, fueron esa alianza de poder que fueron constituyendo el Estado Nacional Argentino, que al decir de Oscar Oslak, un importante teórico del Estado, que todos estudiamos como Emiliano en la facultad, nos enseñaba que para hablar de la consolidación de un Estado nacional moderno había que cumplir ciertos requisitos, que tenían que ver con, primero, una unificación territorial, que ya sabemos que para 1880, con las funestas, horriblemente llamadas campañas al desierto, ya lo estaban logrando, esto de consolidar un territorio nacional. La cuestión de la unificación militar, también, ya terminado el momento de las guerras civiles, se había logrado consolidar un ejército nacional bajo un mando unificado, acabar con las montoneras provinciales y demás, los ejércitos de los caudillos del interior, etc. Y se había, dijimos, lo militar, lo territorial, se había logrado, se estaba consolidando también la unificación económica, comercial y monetaria, la unificación de la moneda nacional, y esto de la inserción, de la consolidación de un modelo que sea motor del desarrollo económico del país, bajo el modelo agroexportador que acabamos de mencionar, y la cuestión de la identidad cultural, que tiene tanto que ver con lo que Emiliano hablaba antes de la cuestión de la nación. Entonces, estas oligarquías necesitaron de un grupo de intelectuales orgánicas, ahí otra vez mencionamos a Gramsci, que construyeran esta justificación ideológica de una nación que había que generar, porque antes había habido otros proyectos de nación, y otros proyectos de Estado, ¿verdad? Incluso, bueno, la cuestión cultural, y ya sabemos, los gauchos, la sangre indígena que tanto estaba preocupado Sarmiento en aplastar, y no quería ahorrar ni sangre gaucha ni indígena, ¿verdad? Luego el fomento a la inmigración, que traía también, bueno, mejor no hablemos de los barcos por estos días, pero toda esa cuestión de la inmigración, que también fue muy compleja y muy grande la inmigración. No es por darle la razón al presidente para nada, en lo más mínimo.
pero fue creando un escenario complejo de múltiples identidades que la oligarquía estaba preocupada en construir una identidad nacional hegemónica, también funcional a la concreción de este modelo y de su hegemonía, que proyecte su interés como interés del conjunto. ¿Y cuál era esa idea que construyeron Sarmiento y la generación del 80? Primero la generación del 36, después la del 80, este grupo de intelectuales, no necesariamente salidos todos del seno de la élite, pero sí funcionales a esa élite, tuvieron que ver con esto que se simboliza en esa frase horrible de Sarmiento, civilización o barbarie, ¿no es cierto? Se construyeron esta justificación ideológica, y lo mismo en Chile, en Uruguay, en toda nuestra América, se constituyó esa idea de nación europeizada, eurocéntrica y blanca, de las democracias blancas. Idea heredada también de la colonia, porque la colonia se había estructurado bajo una división racial del trabajo, no solamente una división social del trabajo. Esa colonia que con sus distintas formas de explotación del trabajo fue absolutamente funcional y financió la génesis del capitalismo en Europa, lo que Marx llama en el capítulo 24, y también les mando a leer, ese capítulo genial de Marx, donde relata lo que llama la acumulación originaria del capitalismo en Europa, cómo se forma la prehistoria del capitalismo en Europa, donde dice que no se puede entender esa génesis sin el rol de América Latina, la expoliación salvaje, violenta, chorreando de sangre por todos lados, de sangre y lodo por todos sus poros, de lo que llama las colonias auríferas de América Latina y, por supuesto, la trata de esclavos del África. Entonces, volvemos. Esa división racial del trabajo que asignaba, lo digo porque aparte sigue vigente, ¿verdad? Esa división racial del trabajo que le asignaba no solo, a cada ya sabemos hoy que no existen las razas, ¿no es cierto? No podemos hablar de razas, no hay que hablar nunca más de razas, hay una raza humana. Hay diferencias fenotípicas, pero no genotípicas. Hay diferencias de apariencia, pero nos encasillaban, según nuestra apariencia, en un lugar determinado de la estructura productiva. A los negros, esclavizados en las producciones, en las plantaciones, a los indios en la servidumbre, en las mitas, en el yanaconazgo, incluso utilizando formas de trabajo y de control de trabajo heredadas del mundo indígena. Bueno, en fin, a los blancos se les reservaba por ahí puestos más administrativos, en fin. La cuestión es que eso se hereda y esa noción de división racial del trabajo, por supuesto eurocéntrica, va a heredarse también a estos justificadores de la construcción de la identidad nacional en el momento de la consolidación del Estado argentino, junto con también la institución de la bandera, el himno y toda la simbología que se necesitaba para terminar de generar una cultura nacional acorde a esta oligarquía y a la construcción de la hegemonía. Por eso en ese momento también sacan del bronce, perdón, al revés, lo dije exactamente al revés, ponen en el bronce a los héroes olvidados de las gestas emancipadoras, que hasta ese momento los habían olvidado por completo. Todos los que ahora festejamos, y digo los porque rescatan a los varones, a las mujeres todavía nos tienen olvidadas, pero en ese momento los San Martín, los Belgrano, ¿no? Mitre los pone en el bronce, les saca su costado más interesante de estrategas, de sus proyectos políticos, sus proyectos emancipadores, sus proyectos de integración regional, sus proyectos económicos. Todo eso, les despojan de todo eso y los ponen en el bronce destacando solamente sus hazañas militares, porque necesitaban generar esos mitos fundadores de los padres de la patria, para gestar esta noción de nación argentina y los padres de la patria, en fin. Bueno, vamos a acelerar porque voy por 1880 todavía. Dios. Bueno, entonces, bueno, vamos a este modelo agroexportador y esta clara hegemonía de la élite oligárquica argentina basada en la propiedad, la gran propiedad de la tierra, va a tener una estabilidad muy grande, una estabilidad que dura 50 años. Sabemos que en 1912 se ven obligados por circunstancias, por presiones populares, a abrir el juego político. Pero justamente ahí van a ceder
el gobierno, la administración coyuntural de una parte de la maquinaria estatal. Pero no por eso, pero justamente para no ceder en lo más importante, que es su poder real sobre la sociedad. Entonces siguen, por supuesto, con su poder absolutamente concentrado con las riendas económicas de la sociedad y también con su control y su poder en determinadas partes de la maquinaria estatal, como por ejemplo las Fuerzas Armadas y los tribunales, que vamos a ver que después van a tener el rol principal en el golpe contra Irigoyen, en el 30, ¿no? Bueno, entonces, en 1912 ceden, abren el juego electoral, que sabemos que funcionaba, las familias elitistas, estas familias de la élite, se pasaban el gobierno, producto de acuerdos intra-élite, pero en base a procesos electorales absolutamente fraudulentos, hasta que se ven obligados a legislar en 1912 la ley Sáenz Peña, también con un chucho terrible porque habían vivido la Revolución Mexicana de 1910, la primera revolución social del siglo XX, antes que la Revolución Rusa, donde los campesinos y campesinas pasaban a degüello a los terratenientes. Así que nuestra oligarquía estaba bastante cagoneada, diríamos en criollo, de que les pasara lo mismo, y bueno, prefieren ceder en el manejo del gobierno que no del Estado, y así accede el radicalismo, primero con Irigoyen, después con Alvear, después otra vez con Irigoyen, pero de esos 50 años tuvo vigencia y bastante estabilidad, con momentos de crisis en 1890 y demás, pero tuvo vigencia el modelo agroexportador, hasta que la crisis de 1930 pone en jaque la posibilidad de continuar con ese tipo de inserción en el mercado mundial, con ese tipo de modelo agroexportador que tenía su centro en un mercado orientado hacia afuera, que generaba las consecuencias evidentes de la dependencia, que es esa palabrita funesta que nos va a acompañar toda la historia a todos los países periféricos del capitalismo, no solamente a la Argentina. No es que estamos signados por, no sé, somos perdedores o bobos o ineptos, no. Así es nuestra estructura social generada, porque el capitalismo es uno solo, y el capitalismo central no funciona sin esa periferia, y necesitan mantenernos como periferia. Por eso esa palabra dependencia con la que nace el Estado social, el Estado nacional argentino, se continúa, bajo diferentes mecanismos. Entonces, en el 30, cambian las condiciones mundiales, las crisis del 30, el capitalismo pasa hacia un paradigma más proteccionista, abandona un poco esta idea del librecambismo, y aparte ya está, la Revolución Rusa ya había triunfado hace varios años, está el bloque socialista gestándose con fuerza, no han podido voltearlo a pesar de las atrocidades que le quisieron infligir a la Revolución Rusa, y entonces el capitalismo tiene una doble amenaza. Por un lado, una amenaza interna, producto de su propia crisis orgánica profunda, que la verán tal vez en otra clase cuando profundicen en la cuestión económica, acá solo lo mencionamos, y por otro lado la amenaza política, que significaba que había otro sistema que estaba diciéndole al mundo entero que el capitalismo no era ni lo único, ni lo mejor, ni lo eterno, que se podía construir otra cosa anticapitalista. Eso era una amenaza. Por lo tanto, empieza a voltearse los lineamientos, el mercado mundial cambia de tónica, y los países capitalistas más avanzados, con Estados Unidos y Roosevelt a la cabeza, en primer lugar, viran hacia políticas más proteccionistas. Por lo tanto, sabemos, Gran Bretaña nos deja de comprar, bueno, toda la historieta más económica que la van a ver, me dijo Emiliano en otra clase, pero que obliga a la élite argentina a hacer un golpe de timón. Qué feo esa frase, porque es del comandante Chávez y la podemos usar para cosas más lindas, pero en ese momento también esa élite tuvo que hacer ese cambio. Entonces, esa élite vuelve al gobierno, se cansa de como decían ellos, la chusma radical, se cansa de que esa chusma radical esté manejando coyunturalmente el gobierno, la administración de una parte de la maquinaria estatal, y la desalojan en el 30 mediante el primer golpe de Estado, legitimado por, ya sabemos, la triste acordada de la Corte
suprema de justicia. Primer golpe de Estado del siglo XX, militar. Entonces, en la década del 30, bien llamada década infame, es una década que algunos dicen, no pasó nada en la década infame. No, para nada. La década infame fue fundamental. Fue un momento, justamente, si tanto nos interesa el peronismo, que surge después y que atraviesa nuestra historia hasta ahora y que constituye el principal movimiento político de masas, hay que mirar la década del 30, que son los momentos de los orígenes del peronismo, para ver de dónde sale y qué es. Pregunta que todavía nos sigue develando a las y los argentinos. Pero además, bueno, sabemos que retorna el fraude político, que lo llamaban fraude patriótico, ¿sí? Llamaban fraude patriótico porque justamente, otra vez vuelve a criterio del poder, la república vuelve a ser, no suena esas cuestiones, ¿no? Vuelve a estar en manos de los que saben, de la élite, que los demás es la chusma, la negrada, lo de siempre. Entonces, ahí ya aparece la primera proscripción importantísima, además del fraude anterior, que ya lo dijimos, acá aparece la figura de la proscripción contra el radicalismo, que era el principal partido de masas en aquel momento, y también contra el Partido Socialista, y ni hablar contra el Partido Comunista, que está directamente prohibido. Sobre los sindicatos y demás. Bueno, la cuestión es que acá aparece otro tipo de Estado, pero porque la misma clase dominante, dijimos recién, no puede continuar con ese modelo agroexportador que tanto la beneficiaba. ¿Por qué duró 50 años? Porque, bueno, tenían esta exitosa sociedad con el capital británico y les funcionaba y les convenía, porque ellos eran sus vaquitas, sus cereales las que le vendían. Pero eso ya no pudo ser, ni siquiera con el famoso tratado, el pacto Roca-Runciman, que fue así una especie de manotazo de ahogado para continuar con ese modelo agroexportador, pero ya las condiciones del mercado mundial habían cambiado. Por lo tanto, esa clase dominante que retorna al gobierno se ve obligado a establecer un tipo de Estado interventor. ¿Sí? Salen del verso liberal, de que el Estado no tenía que meterse en la economía, de que la economía se autorregulaba y que la ley del mercado era esa mano invisible de la demanda, de la oferta y la demanda generaba la autorregulación del mercado y que el Estado no tenía que meterse. Bueno, todo eso se lo tienen que guardar y aparece entonces esta élite nuevamente manejando los hilos en forma directa, porque siempre prefieren manejarlos en forma directa a todos los lados del mostrador. Y bueno, no les queda otra que establecer un Estado que intervenga y que regule la economía, porque si no se iba todo a pique. Tenían que sustituir lo que ya no se estaba pudiendo importar por el cambio en las condiciones mundiales, el viraje es un capitalismo más proteccionista, y ahí comienza a desarrollarse, que ya había tenido un conato de desarrollo anterior durante la Primera Guerra Mundial, pero bueno, acá se desarrolla un poco más todavía lo que se llama la industrialización por sustitución de importaciones. Como su nombre lo dice, no es un proyecto industrializador, como fue después con Perón. No era que llegó una alianza, una fracción o una fuerza política que tenía un proyecto de decir vamos a industrializar al país. No, era, bueno, no podemos seguir con el mismo esquema de la agroexportación como motor fundamental de la dinámica económica, tenemos que sustituir lo que no se está pudiendo importar. Esos productos industrializados, generalmente eran productos de consumo directo, y se profundiza un poco esta industrialización, todavía priorizando lo que se llama la industria liviana. En esta década del 30, no mencionamos a los enfrentamientos, ¿no? Porque, bueno, dijimos antes que era lo central. Los enfrentamientos centrales en el momento anterior, a principios del siglo, habían pasado por justamente lo que después tomó carne como Unión Cívica y después Unión Cívica Radical contra ese proyecto oligárquico, pero se daba en el plano de los derechos políticos y los derechos civiles. La clase obrera estaba todavía en momentos muy originarios de su gestación, de su conformación. Ya para la década del 30, tenemos una clase obrera más experimentada, que se están gestando las centrales obreras, hay distintas corrientes, sabemos, pero se están librando, ya se han librado varias huelgas nacionales importantes, sabemos que en aquellas épocas hacer huelgas nacionales y paros
eran muy distintas a las huelgas y paros de ahora, que son mucho más institucionalizadas, ¿verdad? En aquella época era poner el cuerpo, eran huelgas larguísimas, donde la represión era durísima, donde siempre había muertos por cientos, hasta por miles, y que luego en los entierros de los muertos había nuevas represiones y nuevas masacres, y en fin, eran momentos de verdadero enfrentamiento social. Tenemos que en la década del 30, justamente en esta década que dicen que no pasó nada, una década de violencia política, hasta los radicales también usaron los fierros, la clase obrera protagoniza importantes huelgas, a pesar de un ambiente de represión total sobre el movimiento obrero y de intervención, dijimos, sobre los partidos políticos y sobre los sindicatos. Sin embargo, la clase obrera igual desarrolla sus luchas. Hay una huelga importantísima en 1932, en 1936, con represiones tremendas, masacres. Pero lo que me parece importante poner acá de manifiesto es que se va expresando en la calle, en el pueblo, lo que un autor que yo sigo mucho, y después les voy a pasar unos textos que reseñé yo, un texto bastante reciente, menciona como que hay que distinguir entre la estrategia objetiva y la estrategia subjetiva. ¿No? Cuando hablamos de estrategia, pensamos en la estrategia que diseñamos los militantes, las militantes, una organización política, en este caso el campo popular, o sindical, o política, o lo que sea, diseñamos estrategias que pensamos que son las más viables para alcanzar la sociedad que nos proponemos alcanzar, el tipo de sociedad que nos proponemos alcanzar, acorde a cada momento. Sin embargo, estaría esta otra, que es la estrategia objetiva. Esa sería la estrategia subjetiva, la que diseñamos conscientemente las organizaciones políticas. La otra, dice este autor, Nicolás Íñigo Carrera, es una estrategia objetiva, que es la que las masas, el pueblo en este caso, porque también, bueno, estamos hablando de las clases populares en este momento, expresan en la lucha misma, ¿verdad? Porque en los momentos porque dice, como dice esta corriente en la que yo me muevo, esta corriente teórica, hay que distinguir lo que se dice de lo que se hace. Una cosa es lo que se dice o lo que se postula, en este caso lo que dicen o postulan aquellas organizaciones que se postulan o que disputan la conducción de la clase obrera, que pretenden representarla, que disputan esa conducción, y otra cosa es lo que la clase obrera y ese pueblo está expresando sus niveles de conciencia y sus demandas en cada momento histórico. A veces la estrategia subjetiva de los que se disputan la conducción del pueblo o de partes del pueblo puede coincidir con lo que el pueblo está demandando, de acuerdo a los niveles de conciencia que se fueron construyendo, y otras veces no coinciden. Entonces, lo que es, para hacerla muy cortita, en la década del 30, en esas huelgas, si observamos los momentos de huelgas generales, que son enfrentamientos sociales, ahí es donde observamos qué es lo que el pueblo está pidiendo en las calles. Porque en los momentos de enfrentamiento todas las organizaciones políticas, sindicales, partidarias, pueden agregar un montón de reclamos. Algunos podíamos leer la prensa de la Fora y íbamos a ver un reclamo, y podíamos leer la prensa comunista y íbamos a ver por la revolución comunista, y por ahí eran todos reclamos vigentes en partes, en algunas fracciones, en algunas partes de algunos sindicatos, pero para ver lo que expresa de manera predominante el pueblo en su conjunto, de manera predominante, hay que ver qué es lo que los moviliza, qué es lo que las moviliza en esos momentos de enfrentamiento social cuando ponen el cuerpo. Y lo que las movilizaba tenía que ver, si vemos justamente en esas huelgas, con demandas concretas de mejorar, no de cambiar de raíz el sistema, sino de vender su fuerza de trabajo mejor, de mejorar sus condiciones de vida, de mejorar sus condiciones de trabajo, de insertarse en el sistema en las mejores condiciones posibles. Porque las huelgas eran por el sábado de inglés, por las 8 horas, bueno, primero por las 10 horas, después por las 8, por cuestiones que tenían que ver con eso. Eso los articulaba y los ponía en la calle rasgando su cuerpo. Después existían todas estas otras demandas políticas, pero finalmente
y acá es lo interesante, me parece que rescato de esta lectura, que con el peronismo, después, ya sabemos, después del golpe del 43, que es un golpe distinto, porque es un golpe dentro de otro golpe, que no tiene esas características represivas que tuvieron los otros 6 golpes de Estado del siglo XX, de donde emerge Perón, luego con fuerza cada vez más importante, como secretario, en 3 minutos cerramos, bueno, ok, como secretario de Trabajo y Previsión Social. Esa decía, me perdí, pensando en todo lo que tengo que decir en 3 minutos. Sí, ya sé, no hay problema, yo obedezco. Decía, la figura del peronismo, lo que significa Perón, que va a ser expresión de una parte, de un grupo, de una parte del ejército, no es la mayoritaria, una parte del ejército, sustancial pero no mayoritaria, junto con la Iglesia, en aquel momento, después ya sabemos que se fractura esa alianza con la Iglesia hacia el final de ese primer peronismo, pero ahí sí, esa fracción del ejército, más una parte de la Iglesia, que tenía ahora sí, ese proyecto industrialista en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ese proyecto que decía, ¿cómo vamos a participar hipotéticamente? Porque todo país hipotéticamente podía tener que participar de una Segunda Guerra Mundial que estaba en ciernes. ¿Cómo podemos participar de esa guerra mundial sin una industria metalmecánica, sin una industria armamentística, sin una industria de la aviación, etcétera, etcétera? Ese proyecto industrialista, nacionalista, que necesitaba también de esa base social, del pueblo, necesita de la clase obrera. Y se da esta confluencia justamente entre la estrategia subjetiva de este grupo político, de estos que también disputan poder, junto con esta necesidad, esta conciencia del pueblo, estas demandas populares que se expresan si uno hilvana cada lucha, cada momento importante de lucha de los 30, se da esta confluencia entre la estrategia subjetiva de este grupo con la estrategia objetiva que expresan las masas populares en las calles. Esa confluencia estratégica, para mí, explica en gran medida el surgimiento del peronismo. Y no tanto si eran obreros nuevos, obreros viejos, despolitizados, politizados, que andan por ahí, otro día discutimos para contraponer con otras interpretaciones sobre el peronismo. Bueno, como hay que terminar pronto, vamos a redondear con esta cuestión del peronismo, que se va constituyendo, sabemos entonces, con un proyecto que la fuerza de los hechos lo va generando, digo, porque el peronismo en ese momento fundante, ya sabemos, no era un proyecto revolucionario, era un proyecto de estado de bienestar, de cambiar a un esquema de un esquema económico industrialista, mercado internista, por lo tanto de redistribución de la riqueza, que implica de justicia social y soberanía, todo lo que conocemos, ya conocemos esa historia, y de insertarse entonces en el esquema, en el mercado internacional, de otra manera totalmente distinta, fortaleciendo un mercado interno, una soberanía, incluso proyectada a lo regional, que se acercaba mucho incluso a los modelos del estado de bienestar generados en los países ya después de la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando se instala el estado de bienestar también como contraposición al bloque soviético, porque el capitalismo necesitaba contener a sus clases obreras. No podía haber existido ese neoliberalismo salvaje en aquellos momentos, porque estábamos en plena Guerra Fría, y el capitalismo tenía que generar una especie de vacuna contra las ideas revolucionarias en su propia población. Y en América Latina, sabemos, y mucho más con el triunfo de la Revolución Cubana después, cómo van emergiendo ideas revolucionarias, y en el seno del peronismo también, por supuesto, en el seno de estos movimientos nacionales. Pero volvamos a eso, lo que quería decir era, para terminar, no me alcanza el tiempo, que ese estado de bienestar que quiso ser el primer peronismo, no pudo ser, porque el capitalismo, que es uno solo, y los grandes capitales, los grandes grupos económicos nacionales que siempre estuvieron y siguen estando subordinados al capital transnacional, no permitieron ni permiten los estados de bienestar en la periferia.
ni en aquel momento, mucho menos ahora, pero ni siquiera en aquel momento de la Guerra Fría. Sí los necesitaban de manera imperiosa en la Europa occidental para generar ese muro, esa cortina de hierro, para que no avanzara el bloque soviético para el lado occidental, y por supuesto en su territorio, en Estados Unidos, para estabilizar. Estaba en el territorio central del capital estabilizado políticamente, aminorar la lucha de clases, pero no lo iban a permitir de ninguna manera en las periferias. Necesitaban que esas oligarquías subordinadas sigan detentando la maquinaria estatal para superexplotar a las periferias y exportar sus contradicciones. Por lo tanto, no lo van a dejar ser, ya sabemos, 10 años de peronismo, 10 años de peronismo, de cortar esa experiencia de construcción de un Estado diferente. Y con eso termino, el Estado ese peronista fue un Estado de transición realmente, si volvemos a esa concepción teórica que discutimos al principio, que quiso ir a transformar esa maquinaria estatal, que indudablemente el terreno de la agudización de la lucha de clases iba a plantear un escenario de polarización en el que la clase obrera iba a ir por más, en un sentido de profundizar las políticas de Estado tendientes a beneficiar a las mayorías populares, y del otro lado todo lo contrario. Digo, la huelga metalúrgica del 54 es un indicador de que empieza a haber crisis en esa alianza política que incluye de manera protagónica al pueblo, y que incluso el pueblo y las masas obreras hasta disputan la conducción de ese movimiento. Pero bueno, ahí ya sabemos que la salida de la oligarquía, y con sus bases sociales confundidas, que incluyen una parte del pueblo y también las clases medias, van a optar por esa última instancia que mencionábamos al principio, que es el monopolio del uso de la violencia, de la coerción. Van a apelar a ese uso de la violencia para desalojar a ese proyecto molesto que logró avanzar en solo 10 años, había logrado avanzar en la transformación del carácter del Estado en Argentina. Bueno, de ahí en más sigue todo la que sería la segunda parte, y no llegamos de ninguna manera, que tiene que ver con la polarización social y política, la situación revolucionaria que sobreviene, la salida del Estado terrorista luego, que genera las condiciones de disciplinamiento social para la emergencia del Estado neoliberal después, y acá la dejo porque ya Carlos me va a matar, si no. Bueno, Paula, muchas gracias. La verdad que son temas tan profundos y tan enriquecedores la charla que hay que tener realmente un poder de síntesis tremendo para poder llevarla como la llevaste. Gracias a vos, gracias a Emiliano también. Agradecerles la presencia, recordarles que cualquier consulta la pueden enviar por mail. Si no lo hicieron a través del chat, si no lo pueden mandar a nuestro mail. Y bueno, nada, agradecerles nuevamente y nos vemos. Bueno, recordarles también los que no pudieron dar el presente, hacerlo a través del mail, y nos vemos la clase que viene para seguir profundizando las características del Estado. No sé, Carlos López, si querés decir algunas palabras, si no... Bueno, espléndida, Paula, el poder de síntesis de tantos temas. Le queda picando a Emiliano y a Jorge, a ver si pueden hablar algo de lo que sigue después. Yo creo que es buena síntesis lo que se va a hacer. Yo creo que es interesante que los compañeros vuelvan a escuchar este video cuando esté subido. Tenemos la responsabilidad de hacer algunas preguntas, más allá de las que había puesto Emiliano, para que los compañeros puedan trabajar. Yo creo que esto da para mucho. Como le decimos al principio de la primera clase, esto es una especie de piso. A ver, todas las cosas que estuvo hablando Paula, los compañeros militantes que quieran entender el actual momento no pueden no saber. Entonces, esta idea de generar preguntas, de generar dudas, la estamos realizando para que los compañeros estén con más elementos, más formados, y está bien el hecho de que, bueno, el que quiera profundizar, los expositores tiraron algunos autores y algunos temas, los vamos a poner
dentro de la página, y el que quiera seguir profundizando, yo creo que es bueno y es importante que a esto le dediquen, porque es entender por qué estamos donde estamos y qué es lo que nosotros tenemos que nuevamente generar. Así que un abrazo a todos, gracias Paula, gracias Emiliano, gracias Jorge, nos mantenemos juntos, la unidad del campo popular es fundamental para poder salir de los bretes donde estamos. Gracias a todos. Ale, si querés, abrí quedan 5 minutos antes que se corte, 10 minutos antes que se corte la internet. Si algún compañero quiere saludar, porque mucho no vamos a poder hablar. Gracias a todos y a todas. Gracias. Les avisamos. Perdón. Listo, ahora. Les avisamos que la clase fue transmitida en vivo, así que ya pueden verla, que ya está el vivo en la página de YouTube. Para los que quieren repasarla ya, después vamos a subirla editada, pero bueno, el vivo ya está subido. Bueno, hasta el martes, compañeros. Hasta el martes, muchas gracias a todas, todos y todes. Chao chicos, gracias. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Excelente. Gracias, Emi. Chao chicos, hasta la semana que viene. Gracias, Paula. Excelente. Un lujo. Hasta la semana que viene. Muy buenas Gracias, noches. compañeros. Gracias. Nos vemos. Muy lindo. Hasta luego. Hasta el martes. Hasta el martes.